Ok, bueno, buenos días, tardes, noches, madrugadas, muchachos. Hoy les voy a platicar sobre los circuitos en serie y en paralelo. Nosotros ya trabajamos con circuitos en serie y ya hicimos ejercicios. Yo supongo que ustedes ya entendieron ese tema. Aún así, vamos a platicarlo un poquito, no vamos a hacer ejercicios aquí. Nada más es para que retomen, para que tomen nota. Supongo que a lo mejor algunos ya no, todavía no lo anotan o otros sí. Entonces vamos a platicar sobre eso. Primero, nosotros ya hablamos que un circuito en serie es aquel circuito que tiene sus resistencias en forma de cadena, es decir, que la terminal de una resistencia es el inicio de la siguiente. Y así funciona. Entonces ahora vamos a hablar sobre las características. Yo les mencioné que en un circuito en serie la intensidad total era igual en cada elemento del circuito. Es decir, que la intensidad de la resistencia a 1, no sé, es la misma que la que sale, la de en medio, es lo mismo. Pero el voltaje sí se divide. Entonces, para calcular el voltaje total tienes que sumar voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Y así dependiendo del número de resistencias. Y para calcular la resistencia, les mencioné también que se hacía sumándolas así como son, su valor. Y ya. Lo que no les mencioné fue cómo funcionaba un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es lo contrario. Es decir, que si la intensidad en un circuito en serie es la misma, en un circuito en paralelo no. Es como les mencioné sobre el voltaje de un circuito en serie. Está dividido entre los elementos, entonces para calcular la intensidad tienes que sumar la intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3, etc. Y el voltaje sí es igual en todo el circuito. El voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3 es igual. Entonces, para calcular ahora la resistencia, vamos a tener que dividir 1 entre recíproco de resistencia 1, 1 entre recíproco de resistencia 2, etc. Así como está en esta fórmula que está bajito, en donde dice la resistencia total es el resultado del inverso de la suma de recíproco, etc. Y así se va a ocupar la fórmula. Entonces, ahora, este es un circuito muy sencillo, muy chiquito, nada más para que empiecen a analizarlo. Es un circuito en paralelo. En este dibujo sí salen las resistencias como un cuadrito, pero esa es otra manera de dibujarlas. Entonces, es lo mismo que si hacemos las rayitas raras que nosotros usamos para dibujar. Entonces, en este circuito nos dan ciertos datos. Nos dicen que el voltaje es de 5 y como ya mencioné, en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo en todo el circuito. Es decir, que voltaje 1 va a ser 5 y voltaje 2 va a ser 5 y voltaje 3 va a ser 5. Hasta ahí, todo bien. También nos dan los valores de las resistencias. Sabemos que R1 vale 2, R2 vale 3 y R3 vale 4. Entonces, teniendo estos valores, podemos acomodarlos en esta tablita que está aquí de resultados. Tenemos los voltajes, no conocemos ninguna intensidad hasta hacer el procedimiento y tenemos 3 resistencias, no conocemos resistencia total. Para calcular la resistencia total en el procedimiento se divide 1 entre 2 más 1 entre 3 más 1 entre 4. 2, 3 y 4 son las resistencias. Entonces sabemos que 1 entre 2 es 0.5, 1 entre 4 es 0.25, 1 entre 3 es 0.33. Al sumarlas te da 1.0833 y así hasta infinito. Entonces hay que dividir 1 entre este valor y esto que te sale es la resistencia total de tu circuito. Y ya tenemos aquí el primer dato. Ya tenemos completados el voltaje y las resistencias, pero no conocemos ninguna intensidad. Para hacerlo, vamos a aplicar la ley de Ohm. Sabemos que voltaje es igual a resistencia por intensidad. Sabemos también que resistencia es igual a voltaje entre intensidad y sabemos que intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Entonces podemos decir que intensidad total es igual a voltaje total entre resistencia total. Sería 5 volts entre 0.923 ohms, que es los 5 volts y la resistencia total.
Y esto, al dividirlo, te da este valor. Esta es la resistencia. Esta es la intensidad total del circuito. Pero ahora hay que calcular intensidad 1, intensidad 2 y la 3. Entonces, para calcular intensidad 1 es igual voltaje entre resistencia, pero esta vez el voltaje 1 y la resistencia 1. El voltaje es 5, ya lo mencionamos, y la resistencia 1 vale 2. 5 entre 2 te da 2.5 amperios. Entonces, es lo mismo acá. 5 entre 3 y te da 1.6666. Y 5 entre 4 se da 1.25. Al momento de sumar todo esto, como bien lo dijimos, intensidad total es igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. Te sale exactamente el mismo valor que te salió al dividir voltaje total entre resistencia total. Y así podemos saber que este circuito ya está completado, ya conocemos todos sus valores y ya se resolvió.